Vamos a resolver el siguiente ejercicio de optimización. Dice el enunciado: se requiere construir un depósito abierto de base cuadrada y paredes verticales con capacidad para 13,5 metros cúbicos. ¿De acuerdo? Pues vamos a hacer primero el dibujo. A ver, un depósito de base cuadrada, ¿de acuerdo? Y paredes verticales con una capacidad para 13,5 metros cúbicos. Pues bueno, esto es un prisma de base cuadrada. Entonces, dice que el volumen es 13,5 metros cúbicos. Dice, para ello se dispone de una chapa de acero de grosor uniforme. ¿De acuerdo? Tendremos una chapa de acero y iremos cortando trozos para formar este depósito. ¿Sí? Pues nos pide que calculemos las dimensiones del depósito para que el gasto en chapa sea el menor posible, para que tengamos que gastar la menor cantidad de chapa posible, ¿de acuerdo? Esto sería un problema que podría plantearse en una empresa en la que tienen chapa y tienen que construir depósitos de ese volumen, ¿de acuerdo? Entonces, quieren que quepa un volumen de 13,5 metros cúbicos, pero queremos gastar la mínima chapa posible para ahorrar, ¿de acuerdo? En material. Entonces, empezamos. Primero, ¿cuáles son las incógnitas? Pues no sabemos. Lo que tiene que medir es lo que tenemos que averiguar. La base, como es cuadrada, esto mide X y esto también. Y la altura, pues Y, ¿de acuerdo? Nos dice que el gasto en chapa sea el menor posible. Queremos minimizar el gasto en chapa, la cantidad de chapa. ¿Esto qué es? El área, al final, ¿de acuerdo? El área de chapa que necesitaremos, que queremos que sea mínima, la menor posible. ¿Cuál es el área? Pues a ver, para construir la base necesitaremos un área de chapa de X al cuadrado, lado por lado, ¿de acuerdo? Y para construir cada uno de los 4 laterales, porque el depósito está abierto, no tiene, arriba no hay chapa, entonces necesitaremos aparte 4 por X por Y, ¿de acuerdo? 4XY. ¿Por qué 4? Porque hay 4 tapas laterales y X por Y es el área de cada rectángulo que forma el lateral del depósito. ¿De acuerdo? Entonces esta función es la que queremos minimizar. Queremos minimizar. Que sea la menor posible cantidad de chapa, área de chapa, ¿de acuerdo? Pero claro, tenemos que saber la Y en función de la X o la X en función de la Y para que solo dependa de un parámetro. Pues bueno, en este caso tenemos la información de que el volumen es 13,5 metros cúbicos. ¿Y cuál es el volumen de este prisma? Área de la base por la altura, X al cuadrado por Y. Eso tiene que ser igual a 13,5, ¿de acuerdo? Por tanto, la Y será igual a 13,5 entre X al cuadrado. Despejamos la Y porque es más sencilla que la X, si no nos salen raíces. Y después habríamos que derivar con las raíces. Entonces, f de X será igual a X al cuadrado más 4 por X y por Y, que sería por 13,5 partido por X al cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces, si arreglamos esto, sería 4 por 13,5, que son 54, partido por X, porque en el numerador hay 1 y en el denominador hay 2. Esta función es la que queremos minimizar, ¿de acuerdo? Como para minimizar tenemos que derivar, igualar a 0 y buscar los puntos críticos y después realizar una tabla en la que tengamos en cuenta los extremos, pues antes que todo calcularemos y veremos cuál es el dominio de esta función para así saber los extremos de la tabla, ¿de acuerdo? El dominio pues es desde 0, ¿por qué? Pues porque son longitudes, X y Y son longitudes y no van a poder ser negativas, ¿de acuerdo? Hasta infinito. ¿Por qué? Pues porque en esta función no hay ningún problema con la X.
¿de acuerdo? La x no puede ser 0, ya lo sabemos, pero tampoco puede ser negativa, no por la función esta, sino por los datos que nos dan, que es una longitud. Y después siempre hay que ver también si hay algún valor de x pues que no estuviese en el dominio o que hiciese que contradijera las instrucciones, digamos, del enunciado. Entonces, en este caso, el dominio es de 0 a más infinito. Entonces, vamos a buscar los puntos críticos, ¿de acuerdo? Venga, puntos críticos. Derivamos la función f' de x será igual a 2x más 54, que es una constante, por la derivada de 1 partido x, que es menos 1 partido por x al cuadrado. Si lo arreglamos, tenemos que esta es la derivada, ¿de acuerdo? Y ahora queremos ver, para encontrar los puntos críticos, cuando esa derivada es igual a 0. Pues eso pasa cuando 2x al cubo menos 54 es igual a 0, ¿de acuerdo? He hecho el mínimo común múltiplo y igualamos el numerador a 0. Eso pasa si solo si 2x al cubo es igual a 54, si solo si x al cubo es 54 entre 2, que son 27, si solo si x es la raíz cúbica de 27, que es 3, ¿de acuerdo? Bien, pues 3 sería uno de los puntos críticos de esta función. Ahora vamos a hacer la tabla y tenemos desde 0 hasta 3 y desde 3 hasta más infinito. Bien, y vamos a estudiar el signo de f' de x y para ver si f de x es creciente o decreciente en ese intervalo. Pues bien, tenemos, en este caso, calculamos f' en 1. Eso es 2 por 1 menos 54 partido 1 al cuadrado, ¿de acuerdo? Que eso, si lo calculamos, sería 2 menos 54, que eso es negativo. Por tanto, decrece. Y f' en 4, 2 por 4 menos 54 partido por 4 al cuadrado, ¿de acuerdo? Y eso es 8 menos 54 partido por 16, que es positivo. Por tanto, la función es creciente en este intervalo. Eso significa que en x igual a 3, f de x presenta un mínimo relativo que también es absoluto, porque la función, ¿de acuerdo?, es continua. Esa función no era continua en el 0, pero bueno, el 0 no está dentro del caso en el que estamos estudiando, entonces esta función en estos intervalos es continua y decrece a la izquierda del mínimo relativo y crece a la derecha. Por tanto, como veis, es imposible que haya un valor más bajo. Si decrece hasta el 3 y después vuelve a crecer, pues eso significa que en el 3 tenemos un mínimo relativo que también es absoluto, ¿de acuerdo? Bueno, nos falta saber cuál es la imagen de 3, cuál es f de 3. Teníamos que f de x era x al cuadrado más 54 partido x, perdón, esto no es. Tenemos f de 3. No queremos calcular f de 3. Lo que queremos calcular es la y. Es decir, si la x es 3, ¿qué es la y? 13,5 entre x al cuadrado. ¿De
acuerdo? La y es 13,5 entre x, que es 3 al cuadrado. Eso es 13,5 entre 9, que da 1,5. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, tenemos que las dimensiones, nos fijamos en la pregunta y nos pregunta por las dimensiones del depósito para que el gasto en chapa sea el menor posible. Las dimensiones del depósito para que el gasto en chapa sea el menor posible. Son una base cuadrada de 3 metros de lado y una altura de 1,5 metros. ¿De acuerdo? Y en la función f de x, que nos da x al cuadrado más 54 partido x, esta función la habíamos calculado porque era el área de chapa que necesitamos. Si nos preguntasen qué área de chapa necesitamos, pues simplemente calcularíamos f de 3, que sería 3 al cuadrado más 54 partido por 3, y esa sería el área de chapa más pequeña que podemos utilizar. Pero como no nos pregunta el área, sino las dimensiones nos pide x y nos pide y. ¿De acuerdo? La función que maximizamos es el área. Por tanto, si nos pide área, sustituimos el 3 en f de x, calculamos f de 3, para que el área sea mínima en este caso, porque el 3, en x igual a 3, teníamos un mínimo. ¿De acuerdo? Bueno, pues problema resuelto.